Y bueno, también comentar que recientemente ha escandalizado a Naciones Unidas el hecho de que la cuenta oficial del Estado de Israel publicó esto que ven en pantalla. La cuenta oficial del Estado de Israel borra un tuit y un video en el que decían que en Gaza no había civiles inocentes, y con esta frase pretendían justificar la matanza de la mayor cantidad de niños posibles. Esta frase ha sido repetida en diferentes momentos en la televisora israelí, en diferentes estaciones y canales. Lo han repetido políticos y militares en sus redes sociales para justificar la matanza de inocentes en la franja de Gaza. Y decían, bueno, necesitamos hablar del elefante en la habitación. Muchos civiles de Gaza participaron en los eventos horrorosos del 7 de octubre. Y bueno, también se reportó que civiles de Gaza sostenían o mantenían a los rehenes cautivos en sus casas. El mundo debe condenar esto en sus más fuertes términos. Dice, there are no innocent civilians there. No hay inocentes civiles en Gaza. Y bueno, pues el escándalo se da en razón de que acaban de borrar estas, pues este tweet, este video, y prácticamente Naciones Unidas ha anunciado que añadirán a Israel a su lista negra de entidades que violan los derechos humanos y la protección de la infancia como parte de su informe anual. Pero para que Israel no diga que la ONU es antisemita, como suele suceder, Hamás y la Yihad Islámica Palestina también serán citados en este informe, que enumera a las partes implicadas en el asesinato y la mutilación de niños, dice, y otras formas de ataques contra hospitales, escuelas y personas protegidas. Israel dice, no me compares con los del Hamás, que no somos iguales. Y hay quien dice, no, no son iguales, son peores. Bueno, quiero compartirles también esta información que publica el diario El País recientemente. Would like to have more. ¿Qué dice? Que los conflictos internacionales armados, y es tremendo, esto da dolor de corazón, pues. Esta noticia da dolor de corazón porque se avisa esto, miren, que en el mundo, déjenme les comparto, que en el mundo los conflictos alcanzan su punto más alto a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Hay hasta 56 conflictos activos en todo el planeta, 56 conflictos activos en todo el planeta. Esto en lo que se conoce como conflictos internacionales. A esto suma la violencia interna en países como México o en países como Colombia, por ejemplo, en donde también hay desplazados y gente que sufre la violencia y las desapariciones. Un componente cada vez más internacional. 92 países están implicados en guerras fuera de sus fronteras. Y miren ustedes, Francis Fukuyama decía que la civilización había llegado a tal nivel que la violencia ya no era necesaria y que por lo tanto la agenda internacional tendría ahora que centrarse en de la baja política. Así como lo escuchan mis queridos alumnos digitales, la cosa pues se ha puesto pues en esos términos tristísimos, en los cuales pareciera que somos más humanos, pareciera que somos más avanzados, más civilizados, hasta que las cantidades, los números, las evidencias nos estallan en la cara. En lugar de ir mejorando como especie humana, en lugar de irnos acercando a la paz, al diálogo, a la protección de los más desprotegidos, 92 países de 194 que tiene este planeta están implicados en alguna especie de guerra, y hay en este momento, en pleno 12 de junio del año 2024, 56 conflictos armados en el mundo. Alejandra Agudo, investigadora del diario El País, escribe lo siguiente. Dice, Ucrania
Gaza, Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria, República Democrática del Congo, Colombia y así sucesivamente, dice, tienen más de 56 conflictos activos, la cifra más alta de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Estos tienen un componente cada vez más internacional, con 92 países involucrados en guerras fuera de sus fronteras. Estos son datos del Índice de Paz Global, elaborado anualmente por el Instituto para la Economía y la Paz, que les voy a compartir a continuación, porque siempre nos gusta mostrarles las fuentes primarias, debido a que no lo sabemos todo, nos tenemos que apoyar en fuentes primarias para que además ustedes también vayan a contrastar la información que nosotros compartimos con ustedes con mucho cariño y con ganas de elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Bueno, también nos dice este índice de paz global que elabora anualmente el Instituto para la Economía y la Paz, dice que hay muertes en combates en 163 países. Y esto dice, bueno, vemos un deterioro de la paz durante los últimos 10 años, es decir, del año 2014 al año 2024. Ha aumentado el deterioro de la paz y especialmente en los últimos 5 años nos hemos acercado a la posibilidad de una guerra total entre potencias nucleares. Y esto, bueno, seguramente lo dicen por las amenazas que ha estado virtiendo la OTAN en contra de Rusia y las respuestas que dan funcionarios de alto nivel de Rusia. 97 países han empeorado sus niveles de paz en 2023, más que en cualquier otro año desde la creación del índice en 2008, y también significa que se ha producido un deterioro de sus indicadores de militarización, porque hay cada vez más exportaciones e importaciones de armas, más inversión militar, cuando en años anteriores había ido disminuyendo. Y entonces aquel enfoque que se volvió muy famoso en el año 2024, en el año 1994, el de la seguridad humana, parece que ha ido pues dejando de explicar, ¿sí me explico? Ha ido dejando de explicar y ahora nuevamente vemos que los gobiernos dejan de invertir en educación, dejan de invertir en salud, dejan de invertir en innovación y aumentan sus presupuestos en asuntos de guerra. También aumenta el riesgo de que las hostilidades de baja intensidad desemboquen en un conflicto mayor, en un conflicto abierto, y que el mundo esté cada vez más polarizado. Se ve un riesgo de que el conflicto se propague a otras regiones del mundo. Vemos chispas que provocan incendios. Hay muchos conflictos sin resolver que siguen latentes. En cualquier momento, dice este instituto, el índice de paz global del Instituto para la Economía y la Paz, puede estallar y convertirse en guerras importantes. Como casos paradigmáticos, vemos lo que pasa en Sudán, en Etiopía, en Gaza, en Ucrania, en Siria, en Libia y en la República Democrática del Congo, que tiene todo menos democracia. Es imperativo, dice el instituto, que los gobiernos y las empresas de todo el mundo intensifiquen sus esfuerzos para resolver los numerosos conflictos menores antes de que se conviertan en crisis más importantes que dañen a más personas. En términos de pérdidas humanas, ¿esto cómo se traduce, profe? Pues miren, pónganle cuidado. El aumento de los conflictos ha provocado 160,000 muertes tan solo en el año 2023. 163,000 muertes tan solo en el año 2023, la segunda cifra más alta de los últimos 30 años. Y probablemente sea 2024 un récord, es decir, que supere el 2023 por el nivel de violencia que vemos en este año. Tan solo en los 4 primeros meses, es decir, enero, febrero, marzo, abril, 4 primeros meses de este año, el Instituto para la Economía y la Paz, en su índice de paz global, señala que ya van 47,000 muertes registradas que se relacionan directamente con esa violencia, y la mayoría de ellas en la franja de Gaza. Hay 95 millones de personas que son refugiadas, 95 millones.
95 millones, que son refugiadas o desplazadas por conflictos internos debido a enfrentamientos de violencia. Cada uno de los 16 países acoge a más de 500,000 de refugiados. Esto representa también un costo humano bastante alto, tanto en términos políticos como en términos económicos para sus comunidades y para los recursos de esas comunidades. Por otro lado, también señalar que el impacto económico que destaca este índice de paz global es que hay un gran costo a la alza, un costo global de la violencia derivada en enfrentamientos militares, guerras entre ejércitos regulares y ejércitos milicianos, guerras entre pandillas o también crímenes de baja intensidad, y esto ha ascendido a un costo aproximadamente de 19,000 millones de dólares tan solo para el año 2023. Y esto significa que la exposición al conflicto plantea un riesgo significativo para la cadena de suministro de gobiernos y empresas, como por ejemplo pasa en el Mar Rojo, que esa cadena de suministros se ha visto imposibilitada de seguir actuando con normalidad porque los hutíes han bloqueado el Mar Rojo y han condicionado ese bloqueo a que Israel deje de lastimar a la Franja de Gaza. Finalmente, pues, a nivel mundial, países como Mauricio, allá en África, son una excepción. Algunas naciones están mejorando sus indicadores, como en el caso de Afganistán, que a pesar de tener los peores índices y niveles de paz, ha mejorado su puntuación respecto al estudio anterior, con menos criminalidad, con menos muerte y con menos violencia armada. Sin embargo, España ha escalado 7 posiciones hasta el punto número 23 del ranking, que antes estaba ahí Mauricio. A pesar de acusaciones de abusos contra derechos humanos y de la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, el informe considera que El Salvador también ha mejorado algunos puestos, y esto, pues ha generado que la violencia se relativice y que entonces, pues haya gobiernos que sigan justificando el accionar hasta este momento.